Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Están las pantallas, no sé si se ve tan bien. Yo trataré de ver. Agradezco la invitación a platicar con ustedes. Y cuando estaba pensando, pues por dónde, pues aprovechar que aquí hay representantes de 61 empresas que están ocupados y preocupados en la inclusión laboral, pues me parece que compartir con ustedes un poco más a fondo de una de las cosas que ya hablaba en la introducción, que es el salario digno, me parece relevante. Porque es quizá el ingreso que se paga en muchas empresas el primer factor de discriminación y la primera barrera para una vida digna. Entonces, si ustedes me lo permiten, hablaré de salario mínimo y de inclusión. ¿Cómo se relaciona el debate actual de la recuperación del salario mínimo con la inclusión? Yo ya se los decía, muchas veces cuando hablamos de inclusión, pues hablamos de lo que en esta introducción estuvimos diciendo, de algunos grupos vulnerables, minorías o no tan minorías, como decía Jacqueline. Pero el ambiente laboral incluyente implica que todas las personas que laboran en el mercado formal tengan la oportunidad de con ello tener una vida con la mínima dignidad. Hay un fenómeno mundial estudiado en la microeconomía hoy que se llama el working poor, es decir, el trabajador pobre, gente que a pesar de trabajar todos los días en el mercado formal una jornada completa, regresa a su casa y no tiene con el esfuerzo de su trabajo lo mínimo para poder vivir con dignidad. Y si hablamos de inclusión, tenemos que hablar, reitero, de que aquel que trabaja en un empleo formal, una jornada completa, tendría que poder vivir con la mínima dignidad, pues si queremos ser un país que verdaderamente genere una comunidad. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, los grupos más vulnerables y las minorías estigmatizadas en los lugares de trabajo son receptores de un salario inclusive menor que sus pares, quienes por el mismo trabajo reciben un salario mayor. Ese es el caso de las mujeres. Todavía el promedio de ingresos de una mujer a cualquier nivel en el escalafón del promedio de las empresas está por debajo del ingreso que genera un hombre por el mismo trabajo. Y creo que esto nos lo tenemos que cuestionar todos los días, porque esos cerca de 8 millones de mexicanos que se encuentran por debajo de un salario mínimo, pero que trabajan, que tienen la mitad de ellos por lo menos una relación patronal y que aún con ellos no pueden vivir con dignidad, pues de verdad nos debe de ocupar. ¿De dónde nace y de dónde sale esta lucha que inicia el 1 de mayo del 2014 Miguel Ángel Mancera de discutamos la posibilidad de incrementar el salario mínimo? Miren, es resultado de una política de transparencia y de información. Cuando llegamos a la Ciudad de México hace casi 4 años, lo primero que hicimos es tengamos un diagnóstico de dónde estamos. ¿Qué se requiere? Y uno de los primeros datos que saltaban a la vista es que en 2009 se perdieron un montón de fuentes de empleo en este país con la crisis económico-financiera. Que para 2013 ya se habían recuperado los empleos perdidos en 2009.
Sin embargo, a partir de la recuperación de los empleos, vino una nueva estratificación de ingresos, todos a la baja. Es decir, ya recuperamos los empleos que se perdieron en 2009, pero sin embargo los brackets de ingreso están por debajo de los que se tenían previos a la crisis del 2009. Sé que las pantallas no están muy bien, pero más bien no ven nada. Pero se los trato de platicar. Y si en la narrativa algo me dicen y lo repito. La columna de su izquierda en 2008, los brackets laborales, diría un solo dato. 9 de cada 10 trabajadores en nuestro país ganan menos de 5 salarios mínimos. Esos son menos de 10,200 pesos al mes. 9 de cada 10 trabajadores mexicanos ganan menos de 10,000 pesos cada mes. 9 de cada 10. Somos... ¿Vale? Perdón, vamos a hacer un cambio de audio. Ándame bien. O sea, todo lo que... Estoy ahí como menso. Qué poca que nadie me dice nada. No. Sí, usted también, ¿verdad? Si no, que le escuchen a usted. Ya ven que me están... me hicieron bullying ahora. Bueno, pues vuelvo a empezar. Miren, el salario... muchas gracias. Les decía, 9 de cada 10 mexicanos perciben un ingreso menor a los 10,000 pesos. Vivimos en el continente más desigual, en el país de los más desiguales, en el momento de nuestra historia quizá más desigual. Y no quiere decir que México no ha crecido, ni que las empresas no generan riqueza, sino que esa riqueza se ha redistribuido de manera muy poco equitativa. Y creo que nos lo tenemos que reflexionar cuando hablamos de inclusión todos los días, todo el tiempo. Fíjense que cuando empezamos con este debate del salario mínimo, pues les confieso que varios de mis profesores del ITAM de Economía, pues me pidieron el título de regreso, ¿no? Me decían, discutir de salario mínimo es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque los salarios no se determinan por decreto, sino en el mercado. Ese fue el primer comentario que nos hicieron. Pues fíjense, hoy les digo que el salario mínimo sí es un decreto. Es un decreto del país que quiere ser. Es decir, así como tenemos leyes que no permiten que los niños trabajen, a pesar de que pueden ser muy productivos en algunos campos, porque las manitas chiquitas y la estatura pueden ser muy productivos, el país en donde queremos vivir no permite que los niños trabajen. De igual manera, en el país que queremos construir, nadie puede trabajar si con su salario no va a poder vivir con la mínima dignidad. Es decir, empresas que para ser competitivas requieran tener esclavos y no trabajadores, pues son empresas que no queremos en México. El segundo argumento que nos daban es, pero es que nadie gana el salario mínimo. Y empezaron a llegar los recibos de nómina. Y a veces ni los vemos. ¿Por qué, por ejemplo? Y pregúntenselo en sus propias empresas. Muchas veces hacemos outsourcing de la limpieza o de la vigilancia. No son trabajadores de nuestra empresa, pero participan todos los días en nuestra vida diaria y en nuestra empresa. Y muchas veces el personal de limpieza, esas señoras grandes con uniformes que están limpiando nuestras oficinas, muchas veces ellas ganan menos de un salario mínimo. O luego hay otros casos que también se nos cuestionaba. Oye, todos los meseros de nuestro país ganan salario mínimo, así están registrados.
Pero siempre el comentario es, pero ganan propinas. Lo cual es cierto. Pero el día que se jubilan con un salario mínimo. El día que se enferman y no pueden ir a trabajar, lo que ganan es un salario mínimo. Es decir, en México sí hay muchos que están percibiendo un salario mínimo. Al profundizar en el estudio, nos dimos cuenta de que esta tendencia no siempre había sido así. Se fue recrudeciendo. El salario mínimo llegó a su punto máximo a finales de los 70 y a partir de esa fecha hasta hoy ha perdido 75% su poder adquisitivo. Es decir, un mexicano que ganaba salario mínimo en los 80 podía comprar 4 veces más productos que un mexicano que hoy percibe un salario mínimo. El salario mínimo, les recuerdo, hoy es 73 pesos al día. La tendencia. ¿Por qué es necesario? Déjenme decirles algunas cosas importantes. No, pues sí se ve perfecto. Bueno, porque el salario mínimo vigente está por debajo de la canasta alimentaria. Es decir, un trabajador en el mercado formal que gane un salario mínimo no puede ni siquiera atenderse a él y un dependiente con desayuno, comida y cena. Ni siquiera los nutrientes que requiere en un día. Y esta tendencia se ha ido ampliando en el tiempo porque si ustedes ven el índice de precios de nuestro país, la inflación sube de una forma, pero la inflación de la canasta alimentaria crece en los últimos años de mayor manera. Entonces, cuando lo que consumo o lo que consumen las familias que menos ganan se refiere en su gasto sobre todo a la canasta alimentaria, el golpe de una inflación mayor en los alimentos pues ha todavía estrechado la brecha entre lo que ganan y lo que pueden consumir. Y por ello la tendencia de pobreza laboral en nuestro país se ha ido incrementando, es decir, cada vez son más quienes a pesar de trabajar siguen siendo pobres. Les doy un dato para este tema de que no existen, digo, este es el índice de tendencia laboral, pero déjenme adelantar. Les voy a dar un dato. La pobreza, pues por eso no cede. Miren, hay un efecto gravitacional del salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque el salario mínimo ha provocado o ha jalado las demás fases de los salarios hacia abajo. Lo que tenemos detectado es que implica en más de 10 millones de los salarios actuales, y solo les doy una cifra: 36% de todos los trabajadores registrados en el Seguro Social, estamos hablando de los trabajadores formales de nuestro país, más de una tercera parte reciben menos de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos son 146 pesos. Se alcanza para comer, pero están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, más de una tercera parte de nuestros trabajadores formales registrados en el Seguro Social, a pesar de trabajar, no pueden vivir con dignidad. Pero además hemos generado muchas, ya hablaba de los meseros, pero en la construcción hay muchos trabajadores efectivamente registrados con 1 o 2 salarios mínimos y que les pagan por fuera. Hemos generado muchos vicios alrededor de nuestra estructura laboral en el país. Otra vez no se puede ver nada, pero miren, la línea roja es México. Ahorita les platico. Si tomamos la riqueza total que se genera anualmente en el país y la dividimos en solo 2 variables, una, ganancias de capital, y la otra, masa laboral, ¿sí? En el mundo, más o menos, la masa laboral representa 60-70% de toda la riqueza que se genera. Si te vas más hacia Escandinavia, y después de impuestos, pues esto es todavía mucho mayor.
pero más o menos 60-70% es masa laboral, 30-40% ganancias de capital. En nuestro país, el día de hoy, la masa laboral es el 26% y las ganancias de capital son el 74%. Hemos construido un clima económico verdaderamente desigual. Y los mecanismos que tenemos para tratar de igualar, pues les damos la vuelta. Les doy un dato, porque sé que hay mucha gente aquí de recursos humanos. Les doy un dato nada más, para que se lo lleven de... ¿Cuántos trabajadores formales de nuestro país ustedes creen que reciben reparto de utilidades? ¿Cuánto dirían? 15%. El 6%. Pues sí, muchas empresas están viendo cómo le bajan al PTU para no pagar impuesto, pero con eso se cargan pues, los ingresos de los trabajadores. Entonces, los mecanismos que hemos generado para tratar de redistribuir las ganancias de capital, pues no han sido suficientes y no están plasmados. Por autonomacia, el que tendría que ser el primero es el ingreso, pero bueno, pues no lo es. Déjenme les doy este dato también, que es bastante doloroso. Miren, si nos vamos al ingreso mensual per cápita en México en términos reales, el ingreso de hoy está por debajo del ingreso que se tenía en los años 90. ¿Qué quiere decir esto? Aquí veo muchos jóvenes. Que mi generación hoy gana menos en promedio de lo que ganaba la generación anterior. Es una cosa muy loca en un país que sí ha crecido mediocremente, podemos decir, pero que sí hemos crecido y que sí hemos avanzado. Entonces, hemos generado verdaderamente muchos problemas en esto. ¿Por qué es viable pensar en incrementar el salario mínimo? Porque mediante un acuerdo nacional ahora sí que con gradualidad, sin locuras, y midiendo cómo se puede hacer, hemos mostrado que esto es perfectamente viable. Porque tenemos evidencia suficiente de lo que ha pasado en otros países y se ha hecho bien. Fíjense, en Inglaterra van 19 años desde que se establecieron los primeros salarios mínimos, y cuando se establecieron la ortodoxia económica fue súper crítica al establecimiento de salarios mínimos. 19 años después, la evidencia empírica es súper robusta en el sentido de que generó virtudes, que generó productividad y que generó consumo, porque cada peso que aumentas al trabajador que menos gana es un peso que se va directamente al consumo, y en ese sentido fortalecemos el mercado interno y fortalecemos la economía. Pero no solo Inglaterra, lo han hecho un montón de países, lo ha hecho Uruguay, Estados Unidos. En este momento ya el Senado de California ya aprobó una ley que decreta, y reitero, decreta el salario mínimo a $15 la hora. Igual Seattle y Washington, igual ha pasado en Nueva York, y es una tendencia mundial, y nosotros somos la vergonzosa excepción, no solo en el continente, sino en el mundo, que no hemos iniciado políticas de recuperación del salario mínimo. Otro argumento que siempre nos dieron al principio de la discusión es que los salarios, efectivamente, no por decreto, entonces tienen que ir aunados a la productividad. Está bien, no podemos negar que cuánto produces y tus méritos de alguna manera se tienen que ver reflejados en tus ingresos.
Ahora he de confesar que ni a Jacqueline ni a mí nos miden la productividad, ¿no? O sea, los servidores públicos, nos decretan el salario cada año, ¿no? O sea, hay mucho más decreto en el salario. No creo que muchos de ustedes vayan a negociar con su jefe de acuerdo a la medición de productividad. Algunos sí deben de tener reglas específicas, pero bueno. Aún con ello, si la productividad promedio del país la hubiéramos tomado en cuenta en materia de salarios, hoy el salario mínimo estaría arriba de los 100 pesos, porque la productividad ha crecido, pero no se ha reflejado en los salarios. Más aún, México tiene la más alta productividad, junto con Chile, en el continente. Sin embargo, los salarios mínimos de México son como los de Nicaragua o Bolivia, que tienen las productividades más bajas. Es decir, ni siquiera hemos sido responsivos ante los pequeños incrementos de productividad en nuestro país. Por otro lado, nos dijeron aguas con la inflación, ¿no? Este tema de la inflación ha sido como... es como el chupacabra, ¿no? Nada más falta para que alguien salga a decir cuidado porque la inflación, y ya. Pero se puede devaluar el peso 40% y no crece la inflación, estamos en los mínimos históricos. Puede subir la gasolina y la luz y no preocupa la inflación, pero no toquemos el salario mínimo porque entonces sí la inflación se va a ir. No es cierto, no es cierto. Lo tenemos estudiado, lo hemos mostrado, lo hemos demostrado con toda claridad que hay un espacio enorme para absorber el choque que puede representar el incremento en los costos laborales de este pequeño inicio de cambio de tendencia en el salario mínimo. Somos, como les decía, el único país que no ha subido hasta hoy. ¿Hacia dónde vamos? México está listo para entrar en una política de recuperación del salario mínimo. El salario mínimo no es varita mágica y no va a solucionar todos los problemas, pero es el inicio de una recuperación gradual de los salarios en su conjunto. Y reitero, México tiene salarios muy por debajo de lo que el tamaño de nuestra economía, de lo que las ganancias de nuestras empresas y de lo que un país de 120 millones de habitantes debería de tener y tiene. Un asunto muy relevante es, desde el principio nos dijeron, es que el salario mínimo ha estado atado a muchas cosas como multas, créditos de Infonavit, en fin. Entonces, si subes el salario mínimo, impactas en todos esos precios y en todas esas cosas a las que era referencia. Bueno, se hizo una reforma constitucional que se votó por unanimidad, que se publicó ya en enero de este año, que prohíbe utilizar el salario mínimo para cualquier cosa que no sea el salario del trabajador que menos gana. Ya está desligado. Ya no es cierto, aunque el recibo del Infonavit siga diciendo salario mínimo, cuando dice salario mínimo se tiene que entender unidad de medida, y ya la unidad de medida tiene un valor que no está ligado al salario mínimo. Con todas sus frases, el salario mínimo ya no está ligado a todos esos precios a los que estaba, por tanto, pues ya se puede lograr. ¿Qué queremos y hacia dónde vamos y cuál es la lucha que hemos tratado de dar? El salario mínimo hoy mensual en México es la esfera que ustedes ven en medio, son 2,000, casi 200 pesos al mes. La canasta alimentaria para que un adulto y un dependiente puedan comer es la línea que ustedes ven a su izquierda, 2,670 pesos, es decir, subir de 73 pesos, que es hoy el salario mínimo, a 89 pesos al día de inmediato. Y aspirar en el corto plazo, no más de 5 años, poder llegar a la línea que ustedes ven de su lado derecho, 5,381 pesos, que son 180 pesos al día, que representa poder alcanzar ya no solo la canasta alimentaria, sino la línea de bienestar. Es decir, que quien trabaja no sea pobre. Decimos 89 pesos, hoy es viable, es conveniente, es políticamente lo que ya está en el ánimo,
y además es lo ético. Termino con una anécdota. Les platicaba de que en el mundo se han tomado muchas veces estas decisiones de utilizar la herramienta del salario mínimo como una posibilidad. En el caso de Alemania es muy particular porque Alemania nunca tuvo salarios mínimos. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio entre grandes industrias y fuertes sindicatos equilibraba los ingresos de los alemanes. Y así fue. Después viene la unificación de las dos Alemanias. Después viene la apertura europea y una importantísima migración del este de Europa, sobre todo en Polonia. Y más recientemente, flujos migratorios importantes del norte de África, que empezaron a jalar los salarios, sobre todo en servicios y consumo, a la baja. Y es una cosa entendible, vaya, si yo llego de Nigeria a tratar de generar una oportunidad de vida a Berlín, por lo que me paguen, empezaron a jalar la migración, los salarios hacia abajo. Y en 2014 la discusión en Alemania, que dio lugar a la coalición de gobierno, defendió el establecimiento del salario mínimo con este argumento: si queremos seguir siendo la sociedad que hemos construido, nadie de quien llegue se puede quedar fuera. Yo insisto, si queremos ser comunidad, nadie se puede quedar atrás, y hoy eso está iniciando con el salario mínimo. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias al maestro Solamente Ortolitsky. Y vamos a abrir la posibilidad, siempre es bueno escuchar a la audiencia. Vamos a tener oportunidad de tener 3 participaciones nada más por cuestiones de tiempo. Si es que las hay, alguna pregunta, alguna aportación que les interesara, por favor, a mano alzada, las primeras 3, si gustan, si tienen alguna pregunta que puedan tener. De aquí, del lado izquierdo, por favor. Hola, mi nombre es Alberto. Mi pregunta es, ¿no pareciera que para algunas personas salir de la escuela, ir a pedir trabajo es complicado, y que las empresas pues pues contratan, pero dicen, bueno, sí, tú sabes, pero tengo en la casa que lo puede hacer más barato? Aquí, ¿qué viable es irse por otro camino, o sea, el emprendimiento para la persona que está saliendo de la escuela? Muchas gracias. Mira, tanto para quien sale de la escuela o para quien decide no tener una educación superior, que también es un camino viable, pues tus fuentes de ingreso pueden ser emplearte o generar un negocio y un esfuerzo propio. Hemos realizado desde la ciudad un gran esfuerzo por generar oportunidades de emprendimiento. Llevamos más de 100,000 jóvenes de prepas públicas y de universidades públicas en un programa, 2 programas, Jóvenes Emprendiendo, CDMX y Atrévete a Emprender, en donde el primer paso, Alberto, está en detectar las capacidades de emprendimiento que tienen los jóvenes. Y sí los hay, y sí los hay muchos. Incluso en la última encuesta que hicimos, que es un screening que nos hace la empresa Gallup, que tiene un comparativo a nivel mundial, los jóvenes mexicanos tienen una mayor capacidad emprendedora que el promedio mundial. Entonces, pues te diría, es por supuesto una posibilidad. Ahora bien, hacer negocio es difícil. Digo, y es porcentaje bateo, donde de varios intentos te salen unos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el gobierno? Pues facilitar que las probabilidades de éxito sean mayores. ¿Con qué tipo de cosas? 1, hemos generado una oficina virtual de información económica. A mayor información, pues mejores las decisiones que se toman. Esta oficina tiene cuadra por cuadra lo que hay en la Ciudad de México y está abierta al público en general.
¿Qué hay, por ejemplo? Si tú quieres abrir, digo, te ocurre una papelería, ¿no? Pues bien te vale saber cuántos niños habitan en la zona donde vas a abrir la papelería, o si hay escuelas cercanas. Porque si nada más va a haber adultos, pues de repente venderás una fotocopia, pero los que hacen tarea todos los días y buscan la papelería son los niños. Entonces, toda la información, si yo quiero abrir, dijiste una taquería, lo que sea, yo en este sistema puedo ver dónde hay locales con uso de suelo para restaurante, cuál fue la renta mensual promedio de un local de ese tipo que se pagó en el mes previo al que yo estoy consultando, cuántos trabajadores promedio tienen las taquerías en el país o en esa zona, cuánto se le paga a los trabajadores, toda la información que se requiera, porque reitero, si quieres armar un negocio, lo primero que necesitas es muchísima información. Segundo, tenemos más de 30 cursos de capacitación para quien quiera emprender. Desde los ayudamos a hacer el plan de negocio hasta temas muy específicos como cómo poner precios, contabilidad, marketing. Tenemos cursos específicos para quien quiere emprender. Tercero, tenemos una política que inició hace varios meses de 0 clausuras. Es decir, ¿cuántas veces no ya abrí mi negocio y ya llegó el verificador? El extintor está a 3 centímetros abajo, y entonces, si el gobierno no va a facilitar, pues que tampoco estorbe, ¿no? Entonces, armamos una política de 0 clausura y todo negocio de nuestra capital que está registrado con nosotros, nadie puede ir a verificarlo ni a clausurarlo, porque en ese ínter nosotros ayudamos a que tenga todos sus papeles en regla, en orden, y pueda trabajar sin que nadie lo moleste. Armamos una oficina de defensoría del emprendedor para que nadie lo moleste. Y cuarto, pues financiamiento. Fíjate que lo que platicas tú me resuena mucho. Yo trabajo en COPRED. Tanto con la FRED como COPRED hemos identificado el problema de la misma manera. Con la FRED hizo una encuesta donde decía que lo que más pide la sociedad es la diferencia de riqueza. Nosotros le preguntamos directamente a la gente de la Ciudad de México cuál es la principal causa de la discriminación, y nos dijo que era la pobreza. Entonces, si hacemos una propuesta para evitar la pobreza, porque la causa más importante de la pobreza en general es la baja de ingresos, y esto ayuda a que los ingresos suban, estaremos teniendo una sociedad no discriminadora y más incluyente. Entonces yo creo que cuando tú decías que era un imperativo ético, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que son temas que están muy ligados. Pobreza, discriminación y falta de ingresos es lo que está provocando una sociedad desigual. Y si no logramos superar esto, vamos a tener problemas muy grandes para nuestros hijos, porque los problemas se van a agravar si no comenzamos a resolverlos hoy. Totalmente de acuerdo. Te lo agradezco y estoy 100% de acuerdo contigo. La primera inequidad o la mayor desigualdad es de ingresos. Hay muchas cosas en las que se batalla en paralelo, las libertades, por supuesto, para poder ser y hacer en sociedad de manera plena, pero el ingreso como determinante es la que te marca. Y quiero ser redundante. Si existe una herramienta sobre todas las demás para que alguien no viva en pobreza, esa herramienta tiene que ser el trabajo. Es decir, podemos tener un montón de programas sociales, podemos tener un montón de cosas buenas para un basamento, pero al final de cuentas la herramienta que tendría que implicar una vida con dignidad en materia de ingresos es el trabajo. Y si el trabajo formal de nuestro país no está conllevando a ello, pues sí tenemos que hacer una revisión. Yo digo, ya no como terminabas, ya no de qué tenemos, porque yo estoy cansado que me digan que no se pueden las cosas. Estoy enojado y estoy cansado con que nos manden un presupuesto en donde nos tenemos que resignar, porque nuestro modelo económico parece un modelo económico llamado a tranquilizar a los mercados.
Yo quiero un modelo económico de crecimiento y de distribución del ingreso, no quiero un modelo en que los mercados estén tranquilos, que más ni lo logramos. Sí, digo, sobre haber mandamos el mayor recorte como presupuesto y el dólar sube. O sea, digo, ¿qué tranquilidad le dimos a los mercados? No, caray. Tenemos que pensar en la generación que sigue. Y tren que no se construye hoy, obras hidráulicas que no hacemos hoy, transporte público en esta ciudad que no invertimos hoy, estamos hipotecando el futuro. Entonces, mira, creo que una de las virtudes de que la discusión del salario mínimo haya sido muy pública es refrendar que la economía no se puede hacer en un gabinete o en un escritorio. La economía tenemos que empezar a discutirla sin miedo públicamente. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de sacar un documento muy interesante respecto al salario mínimo. Primero, porque muestra que estamos incumpliendo montones de tratados internacionales, pero segundo, la Comisión concluye que el ingreso digno es el basamento para el cumplimiento de muchos otros de los derechos humanos. Sin un ingreso digno a partir del trabajo, no puedes cumplir con otros derechos. Entonces, coincido plenamente contigo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un lujo tenerlo aquí. Yo se lo agradezco mucho. Y además porque siempre dice que sí, entonces yo tengo que también darle las gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y le queremos entregar un reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you.